Muy buenos días, hermanos. Por favor, vayan tomando su lugar. Ya vamos a comenzar. Seguimos estudiando el libro de Proverbios, el tema la sabiduría de Dios. Manera de introducción, el domingo pasado hablamos de la sabiduría visible de Dios. Yo te explicaba un poco acerca de esta forma en la que la sabiduría de Dios se expresa o se manifiesta en nuestras vidas. Y la vemos de una manera diaria, ¿no? Permítame ser un poco enfático en eso, pero lo observamos en todo. Y seas creyente o no seas creyente, la sabiduría de Dios se expresa y se manifiesta en todo y a todos. Nosotros no podemos ser insensibles, te decía de alguna manera también el domingo pasado, porque nuestros ojos han sido abiertos. Yo explicaba esto de la forma en la que nosotros no podemos pensar incluso igual que como piensa el mundo, porque nuestros pensamientos han sido transformados de tal manera que la forma en la que nosotros percibimos lo que Dios nos está enseñando en la sabiduría, lo vemos, lo visualizamos a la manera en la que su palabra nos lo enseña. Nada es obra de la casualidad, nada es obra de la naturaleza o madre naturaleza, todo es producto de su sabiduría. Y estuve hablando un poco acerca de los versículos 22 al 31 en el capítulo 8 de Proverbios, cómo Él puso los cimientos, cómo la tierra tiene cimientos, cómo los cielos tienen esos cimientos, los mares aún les puso límite, y todo es producto de la misma sabiduría de Dios. Y te leía algunos salmos donde el mismo David y muchos otros hombres nos explican acerca de la soberanía y sobre todo el tema que ahorita nos está involucrando, ¿no? Que es la sabiduría infinita de Dios. El día de hoy yo quiero irme al segundo punto para explicarte por qué yo señalaba que la sabiduría de Dios es legible. Y aquí nace la primera pregunta: ¿qué es una sabiduría legible? Y es muy sencillo, hermanos. Cuando me refiero a que la sabiduría de Dios es legible, estoy diciendo que la sabiduría de Dios se encuentra escrita. Así de sencillo. ¿Sí me escuchaste? La sabiduría de Dios se encuentra escrita, su voluntad, su consejo, se encuentra sencillamente plasmado en tus manos incluso, únicamente y sencillamente para que tú la abras y reflexiones. Necesitamos algo más que simplemente leer la verdad. Y esa es la motivación de su espíritu para que nos abra los ojos del alma, como dice Pablo, que nos abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos discernirla de la forma en la que Dios quiere, meditemos en ella. Pero yo no vengo a probarte, hermanos, que la sabiduría de Dios, yo no vengo a probarte que su palabra es sabiduría. Eso tú lo sabes. Yo no vengo a probarte que esa sabiduría está en Él porque yo sé que tú lo sabes. Pero lo que yo sí quiero hacer el día de hoy es hacerte reflexionar en cuanto a esa sabiduría legible, escrita, plasmada en tus manos, más bien plasmada ahí en tu libro, en la Biblia que tienes en tus manos, para que tú reflexiones en cómo estás haciendo uso de esa verdad que ha sido depositada en tus manos a través de la Escritura. Es decir, la sabiduría de Dios, nosotros sabemos que su palabra es sabiduría infinita, pero ¿qué haces con esa preciosa palabra que Dios ha colocado en tus manos y de la cual se supone que tú meditas en ella diariamente? Así que yo quiero abordar este punto afirmando o reafirmando dos cosas. Número uno, es reafirmar en tu corazón que la palabra de Dios es verdad absoluta, revelada a la humanidad, y por otro lado, quiero recordarte que tienes todo el consejo de Dios, la sabiduría de Dios y lo que Dios quiso revelarte en tus manos, simplemente para que tú determines en tu corazón, ¿qué cosa? Dilo conmigo, leer. Sí, hermanos, necesitamos leer. Yo no quiero ser enfático en esto, es más, ya he hablado de este tema antes, pero la sabiduría legible de Dios me orilla a mí como creyente a meditar en sus estatutos. Yo tengo que saber cómo estoy leyendo su palabra. Y cuando hablo del cómo, me refiero de qué forma tan reverente yo me estoy presentando ante ella, de tal manera de que si yo honro, temo a Dios, como digo y afirmo, yo tengo que reflexionar en ella. Y reflexionar es meditar. Yo quiero sabiduría de Dios, yo pido a Dios sabiduría y le ruego a Dios me abra más mi entendimiento. Pero hermanos, hay una disposición en el corazón del hombre que tiene que nacer en ese corazoncito.
Y hermanos, Dios es el que ordena nuestros corazones y nuestras motivaciones, pero tú tienes esa disposición en tu corazón y tienes que aplicarlo. Me llama la atención cómo Pablo a los Efesios les dice las siguientes palabras en el capítulo 3, versículo 2 al 5. Escucha, yo te lo leo. Si en verdad han oído, fíjate la sabiduría de Dios audible, lo vamos a hablar después. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el ministerio tal como antes les escribí brevemente. Versículo 4, ojo con esto, más bien escucha atentamente. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del ministerio de Cristo. Fíjate cómo Pablo te está llevando a, Dios me reveló su palabra en la dispensación del tiempo de la gracia en Cristo Jesús, pero la única manera en que tú lo vas a entender es leyendo. Estoy en la Nueva Biblia de las Américas y me gusta mucho esta versión porque es muy enfático en la necesidad que tenemos como creyentes. Si somos creyentes, pero creyentes serios, fíjate bien, serios, convencidos de que su palabra es verdad absoluta, necesitamos aplicarnos al conocimiento, a la comprensión, a la lectura del Evangelio. Yo no estoy pretendiendo obligar a nadie a leer, hermanos, pero necesariamente necesitamos leer. El verbo obligar es algo que se impone, es algo que me imponen y yo no queriendo, o tal vez sí queriendo, pero no muy convencido, lo tengo que hacer. Ese verbo no aplica y ni debería aplicar en nosotros. Porque yo no creo que leer su palabra te resulte una carga para ti. Yo creo que su consejo, como la Escritura lo dice y lo vamos a meditar, debe de ser un deleite, debe de ser un gozo, debe producir alegría el leer el consejo de Dios. Pero sí quiero enfatizar algo en esta solicitud, hermanos. Una solicitud con la cual yo he venido avanzando a lo largo de esta serie que ya se extendió más de lo que yo planeé. Por gracia de Dios estamos en este punto y vamos a ver otros últimos más. Pero si tú y yo queremos llegar al punto que Pablo nos lleva en Filipenses capítulo 3, versículos 12, que es alcanzar el conocimiento, llegar a la meta, tenemos, hermanos, necesariamente que leer. ¿Tú anhelas la santidad del Señor? Tú eres santo, amén. Tú anhelas ser más santo, vivir más convencido, con más devoción, con más integridad. Esta palabra es muy importante y luego la veremos. A tu Señor. Tú necesitas conocer lo que dices que crees. Y la única manera en la que vas a conocer al Señor que tú dices que crees es a través de su palabra. Si en verdad nosotros avanzamos a esa meta, su palabra, debe de ser tu deleite, tu delicia. Tú debes disciplinarte, ojo con esto que te estoy diciendo, con toda seriedad, con todo tu deseo y todo tu corazón, y con una devoción de verdad necesaria, hermanos, de meditar en las Escrituras. Hermanos, un creyente serio medita, reflexiona, fíjate bien, no simplemente lee, reflexiona en las Escrituras. Y yo te estoy tratando de llevar a ese punto. La Biblia, como dijo Juan Wesley o John Wesley, me gusta, ¿no? Dice, no puede pasar de estar en tu casa como una reliquia de museo tras un cristal. ¿Sí escuchaste eso? La ves ahí colocada y pueden pasar días en tu coche, en tu casa, en un mueble, y llega el domingo y nada más la recoges y sabes que ahí está porque ahí la dejaste el domingo anterior. No, hermanos, no es esa la manera en la que tú y yo debemos de responder a la sabiduría escrita de Dios y de la cual estamos hablando. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de tener el consejo de Dios plasmado, escrito. Yo me pregunto, ¿qué nos impide? Y lo vamos a responder. ¿Qué nos impide? ¿Qué se pone en medio de mi voluntad y la voluntad de Dios para que yo me enfoque en ese deseo que Dios tiene y que Dios ha colocado en ti? Y que si no es así, yo deseo y oro, y por favor, sé honesto contigo, si no es así, para orar por ti, de que tú medites diariamente en el consejo de Dios. Pero tú tienes el privilegio de tener la palabra de Dios en tus manos. Tienes la dispensación todas las dispensaciones, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La ley de Dios, el carácter de Dios, la cual nos presentó o fue presentada a través de Moisés, pero también tienes la gracia de nuestro Señor y vemos esa dispensación como
Nuestro Señor nos habla de tantas cosas, pero lo tienes en tus manos, ese es el punto. Tienes el periodo de esa dispensación donde se muestra su ley, se muestra la ley a través de sacerdotes, jueces, reyes. Ves un periodo de una dispensación donde el reino se divide y de repente tenemos la gracia cumplida, toda la ley a través de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos están todos los aciertos, tienes el privilegio de tener todos los aciertos y errores que un pueblo o nuestros hermanos, un pueblo pasado, vaya, es lo que quiero decir, cometieron con el propósito de que tú no cometas esos mismos errores, sino que aprendas a través de ellos, a través de sus testimonios, a través de esos acontecimientos, y medites. Tienes el privilegio de tener la Biblia organizada, hermano. 66 libros ahí en tus manos, organizados. Y no te costó nada, en el sentido de que para muchos otros creyentes en la antigüedad, obviamente les costaron horas de desvelos, amenazas de muerte y horas de desvelos porque tuvieron que traducir muchos de ellos la palabra que hoy tú puedes leer en tu idioma, que es viva, que es eficaz. Y todo esto, hermanos, con el propósito de que su pueblo no divague en conocimiento, que lea la verdad y se esfuerce por conducirse en la verdad. En otras palabras, estudie. Que estudie. Tenemos ese privilegio enorme, hermanos, en nuestras manos. Y yo, de manera muy personal, yo quiero decirte lo siguiente, y esto es una opinión personal. Yo creo que como creyentes nosotros tenemos una doble responsabilidad. Hermanos, la doble responsabilidad que tú y yo tenemos es que nosotros no pasamos de largo frente a la sabiduría. Tú recuerdas los versículos 1 al 4, capítulo 8 de Proverbios, que dice que la sabiduría estaba dando voz, gritando en voz alta literalmente para que tú oigas. Se hacía ver en las colinas, estaba entre medio de las calles, está entre medio de las calles, con el propósito de darse a conocer. Bueno, tú y yo hemos visto esa sabiduría, nos hemos detenido frente a ella, nuestro corazón ha sido sensibilizado y hemos escuchado la voz de Dios, su palabra, y eso genera un compromiso, hermanos, genera una responsabilidad. Miren, el creyente tiene, incluso yo así considero esto, más argumentos, permítame entenderlo así, para que llegado el día en el que Dios le pida cuentas, él pueda decir, pues bueno, no creyó, y por no haber creído en la verdad, pues tiene el argumento de que no creyó, y en ese sentido obviamente se le condenará y se le juzgará porque no creyó. Pero tú y yo vimos la sabiduría, la tuvimos enfrente, ahí la tienes en tus manos. Y yo me pregunto, ¿no la consultaste? ¿Te seguías preguntando como Pilatos qué es la verdad? ¿O como Tomás, cuál es el camino? Muéstranos el camino. ¿Cómo es posible, hermanos, que si nosotros tenemos la verdad escrita en nuestras manos ahorita, en este momento, y oímos la voz de Dios, la escuchamos y la vimos domingo a domingo, día tras día y la consultamos? Quiero pensar que así es. ¿Cómo es posible que no hayamos sido tan sensibles como para meditar profundamente en ello? ¿Cómo se supone que el creyente debe de vivir una vez que ha respondido acertado en su corazón? Todos hemos dicho amén a muchas cosas que el Señor mismo ha dicho amén. Amén. Y usted mismo va a ser responsable por ese amén que acaba de decir, porque usted sabe que y es consciente de que lo que Dios dice es verdad y ciertísimamente verdad. Pero el punto es, hermanos, es que yo quiero preguntar esto: ¿cómo se supone que viendo, leyendo y escuchando su sabiduría deberíamos de responder? Déjame te doy una respuesta muy sencilla y lo vamos a ver a través de otros personajes. Pero fíjate, el salmista en el Salmo 119, versículo 97-98, dice algo bien interesante. Y esto nos revela mucho acerca de lo que hay en nuestro corazón en relación a las Escrituras. Y comienza diciendo, ¿cuánto amo tu ley? Yo lo dije así, ¿cuánto amo tu ley? Hermanos, yo me imagino a David en ese momento, no sé si llorando, no sé si en qué forma, pero imagínatelo de una manera tan íntimamente relacionado con su Señor en ese momento, que dice, ¿cuánto amo tu ley? Es más que una confesión de labios, hermano.
David estaba comprometido seriamente en la lectura de la ley, en el deseo que él tenía y que obviamente era evidente, nada más de escuchar esta palabra, ¿cuánto amo tu ley? No es más que una confesión de labios. Todo el día es ella mi meditación. En otra versión me gusta como dice, pienso en ella todo el tiempo. Pregúntate, en relación a esto, ¿tú cómo te reflejas? ¿Cuánto amo tu ley? ¿Eso es cierto para ti? ¿Piensas en ella diariamente? Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque son míos para siempre. No quiero que respondas a esta pregunta, hermano, pero necesito incomodar un poquito tu corazón con la siguiente pregunta. Y voy a ser directo. ¿Tú lees la escritura? Déjame ir un poquito más allá. ¿Tú anhelas gustosamente saber la voluntad de Dios para tu vida? Va. ¿Qué sensación se produce en tu corazón cuando meditas en ella? ¿Lees su voluntad revelada a tu vida? Fíjate bien esto. ¿O estás lidiando en tu corazón y en tu voluntad para leer su voluntad? No sé si me expliqué. O sea, estás teniendo luchas en tu corazón porque quieres, pero no puedes, algo se pone en el camino y le das más prioridad a otras cosas y estás lidiando con tu voluntad en vez de disfrutar de la voluntad de Dios revelada a tu vida a través de su palabra. Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos ni andan con pecadores. Qué alegría. Eso debe producir la palabra en tu corazón. Y la respuesta de David es interesante, sino que se deleitan. Esa palabra es clave. En la ley del Señor, eso que tienes ahí en tus manos. Tú te deleitas, tú te gozas, pero dice cómo, meditando en ella día y noche. Hermanos, tenemos que ser sinceros y tenemos que ser serios frente a la verdad de Dios que se ha revelado en nuestras vidas. Pero yo quiero llevarte al punto en que no solamente leas, hermano. De veras, toma en cuenta estas palabras que te estoy diciendo. Necesitas leer meditando. Meditar no es pasar de largo un versículo y dejarlo ahí. Es detenerte, es inquirir, es estudiar, es profundizar, es hacer un exégesis de eso. Y la misma palabra que se interpreta a sí misma nos va a ir revelando la voluntad de Dios. Y si tienes dudas, como yo las tengo en algunas, y todos las tendremos porque nadie tiene el conocimiento de todo, necesariamente vamos a acudir al consejo. A mí me gusta mucho estar ahí los domingos un ratito más, ahí vamos a estar el pastor, mi hermano Agustín, yo y otros hermanos, disfrutando de la sabiduría de Dios a través de experiencias, testimonios o algo que alguien ahí nos va a compartir de manera improvista, ¿no? Doy gracias a Dios, hermanos, por eso. Pero se supone que cada vez que tú meditas en su consejo, tú no solamente deseas ser vestido con la sabiduría de Dios, tú no solamente quieres dar a entender y reflejar la obediencia que tú estás adquiriendo al conocer su palabra, porque ha tocado las fibras más profundas de tu corazón. Lo que tú tienes que hacer, hermanos, al meditar en su palabra, es detenerte, responderte seriamente, sinceramente en tu corazón, meditas en ella, reflexionas en su palabra, cuestiónate a ti mismo, hermanos, por favor. Si te incomodó un poco esto, era necesario sacudir un poco eso. Hermanos, lean las escrituras. Lo que Dios determina para mi vida espiritual y la clase de relación que tengo con Jesús está determinado por la forma tan íntima y profunda con la que yo me relaciono con su palabra. Date cuenta cómo en la vida de David, él manifiesta un gozo. David no está manifestando apatía, indiferencia, no tengo tiempo, mañana quizás. Él está demostrando gozo, alegría, deleite, y son características que deben de estar, además de la obediencia y el temor de Dios, obviamente, es lo que produce su palabra,
Debe de haber, hermanos, una seriedad en tu corazón por aplicarte al estudio de la palabra. Y si no existe eso en tu corazón, debes de hacer un ajuste inmediatamente, ¿eh? Porque esa clase de cristianismo, hermanos, no está bien, no es común y no te va a llevar a ningún lado. El creyente seriamente toma la verdad de Dios, la palabra de Dios, se apropia de ella, medita en ella. Yo no sé dónde está tu deleite, pero si antes que en su palabra tú le das más prioridad a la serie de Netflix o a la Liga MX, a las amistades, al trabajo, algo está mal ahí. Y no estoy diciendo que el fútbol sea malo, ¿eh? A mí me gusta. Pero estoy diciendo que tu prioridad no puede ser eso. Y tampoco te estoy diciendo que lleves tu Biblia tu Biblia bajo el brazo todo el tiempo. Lo que yo te estoy tratando de decir es que tú tienes que meditar en las Escrituras porque ese debe ser tu gran deleite. Yo no creo, hermanos, en esa especie de cristiano que afirma ser creyente y no busque seriamente relacionarse con su Señor a través de la palabra, el cual es la única forma que tú y yo tenemos para conocerle. No creo en esa práctica del cristianismo donde solamente se lee cada domingo. Tampoco creo que sea normal, obviamente, ni deberíamos de normalizarlo. Porque si leemos nada más estas palabras que David nos enseñó, él nos demuestra que en su anhelo por conocer la voluntad de Dios, él medita. Él medita y nace un gozo de su interior, un deleite, un amor tan profundo por querer conocerle más. Así que yo no creo en ese tipo de cristianismo, en esa especie de cristianismo que solamente lee la palabra cada domingo. Su corazón, el corazón de un verdadero cristiano frente a su palabra, a la verdad revelada, plasmada ahí en tus manos, tiene como prioridad conocer la voluntad de Dios. Así que tenemos una gran responsabilidad y yo espero lo hayas meditado, porque tenemos una gran responsabilidad y se debe de responder con gran seriedad. La pregunta es ¿cómo? Yo voy a dar 4 puntos, de los cuales no voy a alcanzar a revelarlos todos, pero Esdras, el sacerdote Esdras, el escritor de su mismo libro de Esdras, un escriba, nos enseña y nos revela algo contundente para saber cómo nosotros deberíamos de responder frente a la sabiduría de Dios que ha sido revelada en nuestras vidas. Yo solamente de manera de contexto, déjame te ubico quién es Esdras. Esdras fue un escriba, un sacerdote, un estudioso de la ley, un sacerdote del periodo del post-exilio, que guió al pueblo de Dios en su retorno a Jerusalén en el año 458, durante la cautividad del pueblo de Babilonia, comandada por Artajerjes. Eso como antecedentes. Pero si hay algo que a mí me gusta en la vida de Esdras, y con esto voy a terminar, es como él determinó en su corazón estudiar con alta prioridad y responsabilidad la ley de Dios. Te lo voy a leer. Si quieres acompañarme, acompáñame. Si no, léelo en casita y medita en eso. Esdras capítulo 7, versículos 9 al 10. Dice, la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Esdras. Pero fíjate por qué. Porque había decidido estudiar. Ay, Dios. Porque había decidido, ¿qué cosa dije? Estudiar. Y después dice, y obedecer la ley del Señor. Y después dice, y enseñar sus decretos y estatutos ordenados y ordenanzas del pueblo de Israel. La actitud de Esdras, hermanos, frente a la sabiduría de Dios era una determinación, una decisión a estudiar, leer, en otras palabras, aplicarse, inquirir en la palabra, obedecerla y enseñarla. Él había dispuesto eso en su corazón. Estudiar las escrituras, hermano, requiere discernimiento, requiere aplicarse. Y muchas veces, como a mí me ha pasado y yo espero a ti también, muchas veces llorar. A mí me ha tocado llorar, número 1, porque me he quedado asombrado, plasmado de la sabiduría de Dios. Y número 2, porque obviamente no lo puedo comprender todo. Pero la misma sabiduría de Dios me lleva a orar. Cuando yo estudio, la misma sabiduría de Dios me lleva a orar. Y eso me hace más dependiente de Él, más dependiente de su palabra. Y número 3, con esto voy a terminar, me hace estudiar con más seriedad. Me hace tener un deseo más intenso por conocerle, por tener un tiempo con Él.
Vamos a seguir hablando de este punto el domingo que viene. Póngale ahí un separador a su Biblia. Pero es bien interesante lo que está diciendo Esdras, porque al final, hermanos, lo que Esdras nos está diciendo es que nosotros tenemos ese compromiso y esa responsabilidad. En otras palabras, es tu responsabilidad leer lo que Dios ha depositado en tus manos. Lo vamos a reflexionar la siguiente semana con el favor de Dios. Amén. Señor, te damos tantas gracias, mi Dios. Es incuestionable que en ti está toda la sabiduría. Es incuestionable saber y comprender, al menos ligeramente, que a través de tu Hijo es como nosotros podemos conocer la belleza misma de Dios, porque tu Hijo Jesús es Dios. Y Padre, teniendo tu verdad impresa en nuestras manos, yo te ruego que crees en nosotros un corazón sincero, un corazón íntegro para aplicarnos al estudio de tu palabra. No podemos ser llamados cristianos y ser triviales con lo que tú has colocado en nosotros. Ayúdanos a leerla con seriedad, pero sobre todo a meditar y reflexionar en tu voluntad para aplicarla, Señor. Gracias por cada corazón. Gracias, Dios, porque nos abres el entendimiento y yo sé que lo estás haciendo en esta mañana. Ayúdanos a comprometernos y a ser serios, ser responsables en esta gran verdad, de la cual sin duda tú nos pedirás cuentas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendecido día, hermanos.